Qué bueno es estar una vez más con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en un momento en que hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Hemos conversado acerca del Padre amante, del Hijo, su misión, su tarea, y esta semana conversamos acerca del Espíritu Santo, un tema que no puede ser acotado, no puede ser terminado, porque será de estudio por la eternidad, la función del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cómo actúa, pero sí lo podemos ver en nuestras vidas actuando. Por eso que Juan 14:16, ¿qué nos dice Juan 14:16? Un texto central. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay algunas expresiones allí muy importantes. Ese concepto de consolador, como también ese concepto de os dará otro. ¿Qué significa ese otro? ¿Diferente o igual? Bueno, lo dijimos durante la semana, es ese otro, de acuerdo con la palabra que usa en el griego, hace referencia a otro de la misma clase, en contraste con héteros, otro de una clase o cualidad diferente. Aquí nos está diciendo que es la misma naturaleza que une al Padre y al Hijo, que también se manifiesta en el Espíritu Santo. Son los tres de la misma naturaleza. Entonces ahí está diciendo que cuando dice que enviará a otro Consolador, está hablando de que va a enviar a otro de la misma naturaleza que él. De otra de la misma clase, exactamente. Exactamente. O sea, a un Dios va a enviar para estar con nosotros. Ahora, este Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra, porque Él lo dijo así, ¿no es cierto? Lo expresa allí en Juan, nuevamente Juan 14:16, ¿no es cierto? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es interesante notar que esta palabra que utiliza paracletos, el para significa al lado de, y el adjetivo kletos, llamado. Entonces, alguien que ha sido llamado para estar al lado, ¿eh? al lado de alguien. Y este paracletos también es interesante, que es utilizado cuando Jesús, cuando se habla de que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Cuando habla de este abogado también se utiliza la palabra paracletos, que fue traducido por abogado. Así que en ambos casos este paracleto en una oportunidad se utiliza para Jesús y en la otra oportunidad se utiliza para para el Espíritu Santo, y en la otra oportunidad se utiliza para Jesús. Que tú tienes algunas características que Cristo tiene, ¿no es cierto? Y que tuvo, como fue consejero, ayudador y consolador, lo tiene también el Espíritu Santo obrando en la vida de nosotros. Incluso Él lo dice: yo voy a enviar este Consolador, y le da algunas características. Así que el que tenemos con nosotros es realmente el mismo Cristo, podemos decir, en nosotros y en nuestras vidas, con las características. Y si tiene las mismas características también, entonces el Espíritu Santo es un Dios, representante de Cristo aquí en la tierra. Fíjate, lo dijimos durante la semana también, que allí en Juan 14:26 nos habla que el Espíritu Santo enseña. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él enseña y recuerda. Recuerda que estuvimos hablando acerca se dice que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía. Bueno, lo dijimos en un momento, esa fuerza o energía, lo que me resulta más fácil y más comúnmente, en todo momento nosotros estamos utilizando la electricidad, que es una fuerza, es una energía. Pero a una fuerza, a la electricidad, yo no le puedo poner ninguno de estos calificativos, ninguna de estas cualidades que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, no se me ocurriría decirte que la electricidad te puede enseñar. A lo mejor la electricidad te sirve para que funcione el computador, donde tú puedes aprender algunas cosas, pero la electricidad no te va a enseñar.
que ni tampoco puede dar testimonio, ni va a convencer, ni va a guiar. En fin, esas son cualidades que tiene una persona. Y eso se dice precisamente del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en realidad es una persona que nos guía, que es un consolador. Incluso en la Biblia muchas veces se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, o simplemente el Espíritu, que es el que nos enseña todas las cosas. Allí en Juan, capítulo 15, que está hablando de esta íntima relación que uno tiene que tener con Dios, incluso hace relación que sin mí nada podéis hacer, dice ahí, todo pámpano, ¿no es cierto?, que en mí no lleva fruto lo quitará, y esto hace mención efectivamente de la función del Espíritu Santo como persona. Y cuando uno va al versículo 26 del capítulo 15, dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí, de Cristo. O sea, esa es la función del Espíritu Santo como persona que se acerca a nosotros. Es una maravillosa tarea de investigación que podamos hacer acerca del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, dice Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te parece algunas expresiones muy lindas acerca de lo que va a hacer el Espíritu Santo? Porque convencernos va un poquito más allá de aceptar una cosa, sino demostrar la culpabilidad, y que eso es un poquito más complicado para nosotros. Bueno, pero fíjate, la labor del Espíritu Santo no es fácil, por la sencilla razón de que Él tiene la misión de mostrarnos el pecado. Y como tenemos la tendencia al pecado, no queremos aceptarlo, y tú en un momento durante la semana mencionaste que siempre estamos tratando de justificarnos, siempre estamos tratando de encontrar justificación para todo lo que hacemos, y eso va en contra precisamente de lo que el Espíritu Santo hace. O sea, de pecado, porque a veces tenemos algunas palabritas como decir: lo hice sin saber, no quería. Vimos que era de naturaleza, o sea, vamos a decir que era representante de Cristo, así lo dijo Jesús, que se iba a quedar, que es una persona, y conversamos ahora acerca del Espíritu Santo, que es de naturaleza divina. ¿Qué significa eso, que es de naturaleza divina? Que el Espíritu Santo también es Dios como el Padre y es Dios como el Hijo. Dijimos, y lo hemos repetido en muchas oportunidades, que los tres tienen las mismas características. Son omnipresente, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, tienen exactamente las mismas cosas, son iguales. Ninguno es mayor que el otro, ni menor que el otro. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Ahora fíjate, el hecho de que Él sea Dios, tenemos también que tener presente que la función de Él, lo dice San Mateo 12:31, por ejemplo, dice: todo pecado, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces ahí aparece algo que a veces no se entiende bien. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona y contra el Hijo sí se perdona? ¿Acaso el Espíritu Santo es mayor? ¿Hay más solemnidad, respeto hacia el Espíritu Santo que hacia Cristo? Entonces uno tiene que entender que la función del Espíritu Santo es convencernos. Exactamente. Y si rechazamos a alguien que nos está convenciendo, que nos va a convertir, que nos va a mostrar el verdadero camino, entonces estamos perdidos. Bueno, y de hecho la expresión que dice: cualquiera que pecara contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonada. Y prueba de eso es cuando el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés. Esa gente se dio cuenta de lo que había hecho y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y ellos fueron convencidos por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo los convenció de pecado, de juicio, y comenzaron a orar y se convirtieron.
y fueron perdonados. Correcto. Entonces, como tú lo has dicho, el pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo del Espíritu Santo. Porque si yo peco contra Cristo, el Espíritu Santo me convence de lo que he hecho y yo tengo la posibilidad de reaccionar, arrepentirme, pedir perdón y soy perdonado. Pero si yo no pido perdón, difícilmente voy a ser perdonado. Ahora, si yo rechazo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que me convence. Ya no tengo ninguna posibilidad de arrepentirme, porque no hay nadie que me convenza. Entonces, eso es el problema. El problema surge en que yo rechazo a aquel que me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por eso que habla... Ahora, tengo que tener el respeto que se le debe a la divinidad, quiero decir, a la divinidad. Yo tengo que respetar al Padre, tengo que respetar a Jesús y tengo que respetar al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo es de naturaleza divina, es Dios. Pero fíjate lo que pasa cuando hablábamos de el pecado imperdonable, ¿no es cierto? Que a veces lo interpretamos un poquito mal, pero quizá voy a hacer alusión a algunos textos como Juan 16:13 que dice: os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, y si rechazamos al Espíritu Santo, no vamos a saber lo que va a venir. Por otro lado, David dijo del Espíritu Santo, lo que está registrado allí también, que Él nos dará a conocer algunas vivencias que nosotros no conocemos. Y si no está el Espíritu Santo, no las vamos a tener, no vamos a tener una comprensión de lo que es la palabra de Dios. Fue llevado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera actuado en Cristo, no habría actuado de esa manera. Él fue victorioso, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo actuó porque estuvo Jesús atado, y quizás mala la expresión, pero sometido a la voluntad del Espíritu Santo, dependiendo de lo que el Espíritu Santo hacía. Entonces, ¿y por qué lo hacía el Señor Jesús? Él no tenía necesidad. Entonces, tenemos que reconocer que el Señor estaba bajo la sujeción del Espíritu Santo porque es lo que a nosotros nos conviene, es lo que nosotros debemos hacer. Necesitamos estar bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor Jesús perfectamente podría haber estado sin la dirección del Espíritu Santo porque Él podía guiarse y Él conservaba el camino. Pero no recordemos que nosotros tenemos la tendencia al pecado. Entonces el pecado nos lleva. Y nos resulta mucho más fácil dejarnos llevar. Por eso que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Fíjate que en la vida de Cristo, por ejemplo, hay un incidente en que el Espíritu Santo lo llevó en espíritu, ¿no es cierto?, a otra localidad. El Espíritu Santo lo guió y el Espíritu Santo, por el medio del Espíritu Santo fueron hechos algunos milagros. ¿Te acuerdas tú en el caso de Felipe cuando lo toma el Espíritu Santo y le lleva al desierto? Sí. Y entonces, ¿cómo se haría si el Espíritu Santo no hubiese actuado en esas personas? Esas actividades, esos arrepentimientos no se podrían haber hecho. Por lo tanto, lo que el texto está diciendo, si tú impides, niegas, pones algunos impedimentos para que el Espíritu Santo actúe en ti, entonces, ¿qué se puede hacer para salvarse? Es como decir, el médico te tiene una solución y tú rechazas la solución del médico, por lo tanto no te sanas y tienes como consecuencia la muerte, quizás la muerte, por no hacer caso a una indicación que es el único que te puede darla para tener salud. Lo mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos orienta, nos dirige, nos guía, nos muestra, nos aclara, nos da una visión distinta del Hijo. Por lo tanto, así yo puedo aprender y vivir mi vida de acuerdo a la voluntad de lo que Dios quiere que haga en mi vida. Así que es fundamental el entender lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Fíjate, el Espíritu también nos lleva a toda verdad, como dice Juan 16:13, el Señor Jesús es la verdad. Él nos lleva justamente hacia la verdad que es Jesús. Y como ves, todo está íntimamente relacionado. No podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La divinidad completa está actuando a nuestro favor, para nuestra salvación, para nuestra redención. Entonces aquí nosotros vemos cómo la obra del Espíritu Santo ahora está siendo parte del plan de salvación.
Es como decir, yo voy a pecar directamente contra la divinidad o contra Dios. Y claro, y el único que tiene la salida para la salvación es por medio de Cristo, pero quien nos orienta y nos ayuda en eso es el Espíritu Santo. Considérelo usted, porque es una obra maravillosa que debemos aceptar y glorificar a Dios porque la ha dejado en nuestra vida, en nuestro ministerio, hasta el último momento que tengamos vida. Tenemos que decir que la obra del Espíritu Santo no solamente la necesitamos al comienzo de nuestra vida cristiana, sino constantemente, en todo momento. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando Él venga, ¿qué es lo que dice Juan 16:8? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate, no podemos salvarnos a menos que reconozcamos que somos pecadores. Por eso que el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado, que somos culpables y estamos bajo el juicio justo de Dios. Es bueno que nosotros miremos con detención estas palabras, porque la obra del Espíritu Santo es magnífica, extraordinaria. Eso de demostrar la culpabilidad, ¿no es cierto?, de convencernos de que realmente somos pecadores y necesitamos un Salvador. Así que es una visión distinta que a lo mejor a veces nosotros tenemos y decimos, no, si esto no es bueno, o es más o menos, Dios al final me va a perdonar. Oye, cuando nos da la visión de lo que es el pecado, nosotros no tenemos otra opción que recurrir a Jesús para buscar una salvación y una salida. Yo sigo insistiendo en el Pentecostés, cómo esa gente se convenció, porque yo lo he mirado desde otro punto de vista. Estaban los oyentes allí, y ¿qué es lo que estaba diciendo Pedro? Ustedes fueron los que llevaron a Jesús y estuvieron, ¿no es cierto?, gritando, crucifícale. Podrían haberse ido en contra de él. ¿Quién es este personaje que ahora nos habla de esta manera? Pero en contrario, el Espíritu Santo tomó sus mentes, los hizo cambiar, y ellos dijeron, ¿y ahora qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué actitud tomamos? Dios nos puede perdonar, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice, bautícese cada uno, ¿no es cierto?, de vosotros, y recibiréis el poder del Espíritu Santo igual que nosotros. O sea, interesante cómo las expresiones que hace y la labor del Espíritu Santo, que de alguna manera dice convencer, también está asociado a reprender, a redarguir, ¿no es cierto?, y también a acusarnos y poner en evidencia, solo para mostrarnos que el camino es Jesús. Fíjate, ¿recuerda la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? Ahí el Señor le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo con esto? Ahí Nicodemo le dice, ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Bueno, el Señor le estaba diciendo algo que lógicamente no era en forma literal. El que no naciere del agua y del Espíritu quiere decirte que el que no se bautiza. Recordemos que Jesús no necesitaba el bautismo, porque el bautismo es para perdón de pecado. El Señor no había cometido ningún pecado, pero Él se bautizó para darnos un ejemplo. Y así como Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Y dice que cuando nosotros nos bautizamos, Pedro lo dijo en su discurso, dijo, cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Él le dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder tener la opción de entrar al reino de los cielos. Y creo que no solamente eso, creo que debemos aspirar a estar llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestras acciones. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo ocurren algunas cosas muy maravillosas en la vida de las personas. Pero para eso nosotros tenemos que decir, como dice Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Qué lindos los conceptos que se vierten acá para ser lleno del Espíritu Santo. O sea, por eso pedirlo. Claro, por eso que el Señor insiste en esto. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y vuelvo a insistir, si nosotros no sentimos la necesidad del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que lo pidamos.
Por eso tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude en ese sentido, que nos muestre nuestra verdadera condición y podamos sentir la necesidad del Espíritu Santo, así de que lo podamos pedir como corresponde. Recuerdo en una oportunidad una familia que fue a visitar la Portada, pero fueron de noche. Y era un espectáculo lindo, quizás, pero jugaron alrededor de un lugar allá en Antofagasta. Yeah. Y al otro día ellos fueron nuevamente a ver y se dieron cuenta dónde habían estado. Y la verdad las cosas es que por la misericordia de Dios ellos no cayeron hacia abajo al mar, porque eso es muy alto en el lugar. Ahora, yo tomo al Espíritu Santo como la luz del día, ¿no es cierto? Que quizás en la noche nosotros podemos andar por muchos lugares muy peligrosos, pero el Espíritu Santo nos da luz, nos orienta y nos dice cuidado con lo que te puede pasar y te protege. Así que es bueno sentir la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, pedir, buscar y vamos a llamar. O sea, estas son palabras que no están en un sentido tranquilo, sino están en un sentido dictatorial, puntual. Pedir, buscar y llamar. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a nosotros. Ahora tenemos que considerar que si Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de ser guiados, de ser sostenidos, que nos dé el poder para vencer las tentaciones, para vencer aquellas debilidades que tenemos nosotros. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tú recuerdas que cuando Cristo le dio a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo, Él en realidad estaba acercándose al fin del ministerio terrenal. Así es. Y les dejó esta promesa, pero que se hizo una realidad que marcó, hizo cambios en la vida de los discípulos. Ellos estaban escondidos, pero cuando el Espíritu Santo después vino, salieron a predicar y envolvieron al mundo conocido con el Evangelio de la salvación. Una promesa que recibieron, porque ahí en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder era para testificar, no era para hacer cualquier cosa. Entonces tenemos que considerar esto. Cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo es porque estamos conscientes que necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, que seamos instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Recordemos, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre. Mira qué lindo y cercano es. Dijo Él: y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús enseñó que el Espíritu Santo asumiría un liderazgo espiritual terrenal durante su ausencia. Sus seguidores no quedarían abandonados. Toda necesidad, lágrimas y triunfos seguirían atrayendo su atención divina. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana en otro programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Será hasta la próxima.